Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí, en Exponiendo la Palabra. En primer lugar, es necesario aclarar que en la iglesia no existe ningún altar. ¿Qué es un altar? Altar es un monumento dispuesto para inmolar una víctima y ofrecer un sacrificio. En el romanismo introdujeron ese término en su iglesia debido a que, dicen ellos, ¿no?, los católicos romanos, allí repiten en cada misa el sacrificio de Cristo. Por esta razón la llaman el sacrificio de la misa. Aunque también esa expiación es inapropiada porque allí nunca se realiza ningún sacrificio cruento, es decir, no hay derramamiento de sangre. Para poder entendernos los seres humanos necesitamos comprender y darle el mismo significado a la palabra que empleamos. Si no estaremos intentando lo imposible de querer comunicarnos en idioma diferente, lo que ocurrió en Babel fue precisamente eso, el juicio de Dios que confundió las lenguas y no pudieron entender el habla de su compañero. El Señor nos manda a que nuestro hablar sea conforme a su palabra y no conforme a las modas y costumbres que los hombres han impuesto, por muy sincera u honesta que sean o nos parezcan. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno hable conforme a la palabra de su pastor, hable conforme a la palabra de Dios. Ay, mi pastor dijo. Hasta aquí hemos establecido 2 puntos indispensables para poder tener un diálogo normal e inteligente. Primero, hemos de utilizar las palabras con el verdadero sentido que cada una de ellas tiene dentro del idioma que usamos. Si alguno tiene dudas sobre el significado de algún vocablo, lo más cuerdo es que consultemos un diccionario de la lengua castellana y verifique el sentido y verdadero alcance de esa palabra. Es la única manera de sacarte la duda. Segundo, si se trata de un tema bíblico, es imprescindible comprobar con la Biblia cuál es el verdadero sentido en que Dios la utiliza para que nuestro hablar sea realmente conforme a su palabra y no necesariamente a la palabra de los hombres. Hoy, que tenemos a nuestro alcance con tanta facilidad una concordancia, busque esa palabra y compruebe a la luz de su contexto cómo la emplea Dios. Y ese debe ser el valor y sentido que debemos darle para que nuestro hablar sea realmente conforme a la palabra de Dios. Cualquier diccionario le dará el significado a la palabra altar, como el lugar donde se realizan sacrificios cruentos, es decir, con derramamiento de sangre de una víctima que es derramada en libación. Y la Biblia la emplea en el mismo sentido. Éxodo capítulo 20 dice, donde se encuentran los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés, dice en el verso 24, altar de tierra hará para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. En el libro de Levítico, donde están las instrucciones para los sacerdotes, levitas, dice por ejemplo en el capítulo 1 al 5, entonces desgollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar. Los levitas espirituales que se quedan con el diezmo, aprendan que le faltan cosas para hacer todavía, vayan aprendiendo. Las pocas referencias que encontramos en el Nuevo Testamento al altar son alusiones al altar del templo judío, y cuando en Apocalipsis menciona un altar es dentro del simbolismo del libro para indicar el verdadero símbolo que representa el altar terrenal, señalando el lugar sagrado que corresponde en el cielo. El tabernáculo fue ordenado por Dios construirlo de acuerdo al modelo que le mostró Moisés y que corresponde a símbolos terrenales para representar cosas celestiales. Pero jamás el Nuevo Testamento hace referencia en alguna iglesia o que tuviera altar. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Porque la iglesia descansa sobre el único y perfecto sacrificio que realizó el Señor Jesucristo, el cual fue consumado por el verdadero Cordero de Dios. Hebreos 9:26 dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Pagué con una sola ofrenda, dijo Jesús. Hizo perfecto para siempre a los santificados. Pero tenés que seguir poniendo plata, te dicen alguna vez, tenés que seguir pagando. Perdón, Hebreos 10:14, borrémoslo, viste, la Biblia si vos no entendés eso. Hebreos 10, 11 y 12 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios en el templo,
que nunca puede quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Los romanistas, que no seguían por las Sagradas Escrituras, desarrollaron desde el siglo XI una ceremonia litúrgica que fue evolucionando gradualmente hasta llegar a lo que en nuestros días llaman el sacrificio de la misa. Ya pronto le van a cambiar el nombre, porque ellos son así, vienen cambiándole las cosas. Aunque así no existe el sacrificio de una víctima cuya sangre debería ser derramada sobre el altar, ellos mismos insisten en repetir una ceremonia sobre un altar, porque evidentemente el sacrificio que Cristo realizó una sola vez para siempre no le es suficiente a los católicos, ¿no? Y a muchos evangélicos pentecostales tampoco. Ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. Total, siempre han mostrado un desprecio irreverente y absoluto por la palabra de Dios. Ellos no hablan de la Biblia, hablan de la Virgen, de los tratados, como muchos pastores evangélicos. Pero una iglesia evangélica que dice querer aceptar ese único y perfecto sacrificio que realizó el Señor Jesucristo una sola vez, para siempre, y que dice basarse en el modelo bíblico de acuerdo a las enseñanzas de su palabra, no tiene justificación alguna para seguir hablando que allí continúa existiendo un altar. ¿Qué sacrificio están repitiendo? Ay, ven acá al altar y ofrece tu vida, sacrifica tu vida que al altar, ¿hay algún cuchillo para matar a alguien? Qué bárbaro, ¿no? La iglesia cristiana no existe altar, porque no existe más sacrificio, debido a que el Cordero de Dios ofreció en sacrificio una sola vez para siempre. Jamás se volverá a repetir debido a su perfección, la cual fue consumada en la cruz del Calvario. Es muy grave seguir hablando de un altar dentro de una iglesia cristiana porque se estaría menospreciando el sacrificio único y perfecto que realizó el Señor Jesucristo para siempre. Si no hay otro sacrificio, no debe existir otro altar. ¿Se entiende? Es lo mismo que estos filipinos y otros ejemplares en diferentes partes del mundo, cuando llega supuestamente la Semana Santa, muchos de ellos se dice que se crucifican en el nombre de la humanidad y por perdón de pecado. ¿A dónde la viste? ¿Dónde? Hemos de ser muy cuidadosos con los términos que empleamos para referirnos a las cosas del Señor, porque es hasta blasfemo hablar de un altar dentro de la iglesia y no corresponde a lo que Dios dice en su palabra, que nuestro hablar sea conforme a su palabra. Ahora, que he aclarado esta parte que considero la más importante de la pregunta, me referiré a continuación a esa gimnasia que se realiza en muchas iglesias de llamar adelante a los que quieren ser salvos, como si allí van a estar muy cerca del cielo o del Señor. El mismo Señor que está adelante, también está en la banca donde cada uno se sienta, y lo que es más importante, en el corazón de cada pecador que se arrepiente de sus pecados. Es lamentable el triste espectáculo que representa la iglesia con esas prácticas antiescriturales, porque muchas personas viven cada semana pasando adelante debido a que nunca han llegado a tener la seguridad de su salvación eterna. A ellos la salvación les dura unos pocos días y necesitan salvarse cada domingo. Aunque la Biblia dice que somos salvos eternamente, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. El regalo que ofrece el Señor es vida eterna y no vida hasta el próximo domingo. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie lo arrebatará de mi mano. Siempre hemos de confrontar con la Escritura para ver si esas cosas deben ser así. Eso era lo que hacían los hermanitos fieles de Berea, escuadriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hemos visto que en ninguna iglesia del Nuevo Testamento existió un altar, porque no existe otro sacrificio que representar. Y ahora sobre la práctica de pasar adelante, tampoco vemos que existió en la iglesia neotestamentaria. Yo no escucho a Pedro decir, a ver, aquí, pasen acá adelante, que vamos a orar por usted, a ver, o dale, vengan acá, hacemos un evento, pasen acá adelante, que vamos a orar. Cuando Pedro predicó el Evangelio el día del Pentecostés, la muchedumbre se compugió de corazón y preguntaron qué haremos. No le dijo, pasen adelante o levanten las manos los que quieren ser salvos. Simplemente les dijo, Hechos 2, 37 y 38, arrepentíos, porque la salvación es por creer de corazón, no pasar adelante o levantar las manos. Por eso que muchas veces en los eventos que se hacen, las grandes campañas, dicen, ay, mirá, tenemos 10.000 decisión de fe, tenemos 6.000, tenemos 600. ¿Cuántos quedan? Y algunos dicen, ay, pero no importa porque la Biblia dice que si logramos salvar un alma valió la pena. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que el Espíritu Santo añadía cada día a los que habían de ser salvos. Allí no existía el emocionalismo ni los monitores o acomodadores que gentilmente sacan a la gente de sus bancas para que pasen adelante, ni los coros que apelaban a los sentimientos de ninguna estrategia de hombre. Solamente existía la poderosa palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo quebraba los corazones. Por eso llegó a ser una iglesia poderosa.
Si alguien considera que esa práctica de hacer la llamada para que la gente pase a los pies del pastor es correcta, debe poder demostrarlo con la Biblia, donde dice eso o aparece como ejemplo para seguir. No está en el Nuevo Testamento todas las instrucciones para que sepamos cómo debemos conducirnos en la casa de Dios, 1 Timoteo 3:15. Esto de hacer un llamado para pasar al altar no es otra cosa que llevar a la gente a los pies de un pastor, debido a que efectivamente no existe ningún altar en la iglesia. ¿O usted sabe cuál es el altar? En una iglesia católica podemos ver el altar donde colocan a su Dios de harina y lo parten en dos en sacrificio en cada misa. ¿Pero en una iglesia evangélica ha visto alguna vez un altar? Naturalmente que no, porque no existen allí. No es otra cosa que una parte de un significado plan elaborado para llevar a la deidificación de esos líderes que se complacen en ser venerados y se aprovechan del sincero sentimiento religioso de algunos y del fanatismo de otros para crear toda una atmósfera efervescente de emocionalismo generalizado, donde pueden manipular a las personas, vaciarles los bolsillos y recibir esa adoración que tanto satisface su ego. ¡Ay, basta! La Biblia nos advierte que el corazón del hombre es idolátrico. Hechos 10, 25, 26. Dice, cuando Pedro visitó la casa de Cornelio, Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y dice, y postrándose a sus pies adoró. ¿Cómo que vas a adorar a Pedro? Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Usted se imagina si Pedro no tenía el poder del Espíritu Santo y no conociera a Cristo? Este Cornelio se postró y me adoró, grande, yo soy Dios. Lo mismo le pasó a Pablo y sus amigos cuando vinieron a querer adorarlo, ofrecerle un becerro y le decían, dioses del cielo han descendido a la tierra. Y uno llamaban Saturno, el otro Júpiter, y eso rasgaron sus vestidos. Le dijeron que no, que eran hombres comunes y silvestres, y al Dios que ellos servían se merecía toda adoración. ¿Qué no pasa eso? Hoy todo contento. También lo vemos en el caso acá de Pablo de la ciudad de Listra, Hechos 14, 11 al 15, dice, cuando la multitud vio la sanidad que hicieron, gritaron, Dios se bajó a la semejanza de hombre, han descendido a nosotros. Cuando lo oyeron los apóstoles, se pusieron recontentos y dijeron, acá nosotros vamos a sacarle plata. No, dice, rajaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. No sacaron plata, tienen la oportunidad de sacarle plata como hacen ahora. Los apóstoles siempre repudiaron toda clase de veneración al hombre. Por esta razón, cuando predicaban el evangelio, solamente hacían un llamado al arrepentimiento, pero jamás pasar adelante a los pies de ellos o pedirle que levantaran su mano a los que quisieran hacer salvo para satisfacer su ego y ver cuántos se habían convertido con su predicación, como si la obra de la salvación fuera mérito de ellos. Todo eso que vemos en el día de hoy es parte de un plan programado y guiado para elevar a sus líderes a los pedestales de los cuales los encontramos ahora. Rececillo con un complejo de diosesillo, intocables con licencia para todo, y especialmente en los países del tercer mundo, donde se ha podido compartir la verdadera palabra y uno ve en sus congregaciones privarse hasta de sus necesidades más elementales para entregar su dinero a estos personajes que viven excéntricamente en la opulencia. También en Estados Unidos se ha visto levantar imperio económico con esta clase de emperadores. 1 Corintios 11, 16 dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre en la iglesia del Señor. No son bíblicos los llamados al altar, pero estoy acordándome cuando vino el delincuente de Maldonado a Formosa, y ahí el delincuente de Ledesma, que es la mano derecha de la cogotería y las mentiras, donde fue a predicar un día Anacondia, que los acompañó. Me acuerdo que el delincuente de Maldonado les dijo a los pobres formoseños que ellos vivían en la pobreza porque nunca habían puesto un centavo para su ministerio, porque todo lo que pongan dinero en su ministerio, Dios los va a prosperar. Qué vergüenza, venir a robarle a gente que necesita que le traigas y ayudes. Ese es el evangelio que te predican hoy, el de las oportunidades y el de despojarte hasta de lo último que vos tenés. Una vez vi un gráfico que decía, pero pastor, se le di todo, ya no tengo más nada. Y el pastor lo mira y le dice, ay, ¿qué grupo de sangre tenés? Era lo único que le faltaba sacarle, la sangre. Así que tenga cuidado, no todos son de Dios. Estamos en el tiempo de preguntas y respuestas. Tú preguntas, Dios responde. Estemos atentos a las respuestas del Señor, aquí en Exponiendo la Palabra.